En este día quiero que estudiemos un tema muy importante porque todos de alguna manera lo viviremos y es la muerte. Quiero hablarle acerca de cuando uno parte de esta tierra, se va de esta tierra. Quizás algunos de nosotros no nos vamos a ir si es que el Señor viene pronto, pero sí vamos a sufrir un tipo de muerte realmente, porque hay clases, ¿verdad?, de muerte, según lo que la Biblia nos muestra, se experimentan clases de muerte. Por ejemplo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Es decir, estábamos muertos, ¿no? También habla la Biblia que cuando nosotros seamos transformados, también vamos a recibir un tipo de muerte, solo que es distinta, diferente a la que normalmente todos experimentan. La pregunta es, ¿qué pasa cuando morimos físicamente? De eso quiero hablarle, porque es muy importante que como hijos de Dios nosotros comprendamos qué pasa realmente a la luz de la Biblia, ¿no? La pregunta es esa. Lo impresionante es que sí, todos morimos, pero no del todo. Y ahí está el punto que yo quiero transmitirle. ¿Por qué le digo esto? Porque a la luz de la Biblia y de cientos de experiencias de personas que Dios permitió que murieran y después volvieran a vivir otra vez, sabemos que lo mejor de nuestro ser no muere jamás. El espíritu y el alma no muere jamás, son eternos. Y eso es lo más tremendo que debemos nosotros saber, porque en esta vida son 70, 80 años los más robustos. La Biblia dice en Mateo 10, 28, dice así la palabra del Señor para ir entrando en materia. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Oyó? La Biblia PDT dice, más bien témanle a Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Entonces, el alma y el espíritu tiene vida propia que fue dada por Dios innegablemente. Es muy importante que conozcamos eso. Por eso cuando alguien muere, entra a un estado o dimensión superior de conciencia. Y eso es lo que se ha descubierto a la luz de la Biblia y científicamente hoy en este tiempo que hemos evolucionado. Repito, cuando alguien muere entra a un estado o dimensión superior de conciencia. Claro, la ciencia y la neurología dice que el cerebro puede o produce, mejor dicho, la conciencia. Por lo tanto, cuando alguien muere, dicen ellos, la conciencia también se va con el cerebro. Eso es lo que dicen ellos, pero realmente, y lo más impresionante es que no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y Dios, hermano, ha permitido que muchos mueran y vuelvan a vivir y han contado sus experiencias sin dejar de estar consciente en esa dimensión. Y eso es lo más extraordinario que uno puede descubrir a la luz de la palabra. Que cuando alguien muere está en otra dimensión de conciencia mucho más elevada que la que se tiene en la tierra. En otras palabras, la conciencia sigue viva después de la muerte. Eso es a lo que la ciencia le cuesta entender y aceptar en su mayoría. Que cuando alguien muere sigue consciente totalmente de la vida.
Es decir, no pierde su cerebro, no pierde su conocimiento. O mejor dicho, su cerebro se pudre. En realidad es la memoria que no se pierde. Ahora, hay un caso de un doctor neurocientífico que era profesor de la Universidad de Harvard. Él enseñaba medicina, en gran manera un hombre que estudiaba el cerebro minuciosamente. Este doctor era súper escéptico en cuanto a lo que pasaba después de la muerte o en el estado de coma. El doctor Evan Alexander decía que la gente en ese estado solo experimentaba alucinaciones. Vio, cuando está en ese estado, experimenta alucinaciones, decía él. Lo más impresionante es que un día a Dios se le ocurre que le dé una meningitis bacterial, un dolor tremendo de cabeza a este doctor, y lo llevan a su hospital de neurología, y ahí cae enfermo, es decir, cae en coma, y lo tienen por 7 días ahí en ese estado, porque no podían ayudarlo. Lo tremendo es que esa bacteria de esa meningitis que le dio, le comió toda la parte que a uno le permite pensar, o toda la parte que le permite alucinar. Lo triste es que no había cómo alimentar su cerebro y pensaban desconectarlo después de haberlo intentado todo, pero le quedaba un porcentaje muy bajo para vivir. Por lo tanto, ellos pensaban que mejor habría que desconectarlo. Lo más asombroso es que de repente se despertó muy bien con lucidez. Tremendo, de repente despertó de estar en ese grado de coma totalmente muerto, ¿verdad? Ahí. Y se despertó testificando de este tremendo médico, que uno puede escucharlo, por supuesto, y verlo en YouTube. Es impresionante el testimonio, le estoy contando un pedacito nada más. Pero de repente se despierta, ¿verdad? Y habla y dice que estuvo viajando por un jardín de colores, fíjese, que era muy difícil de describir por la belleza que era ese lugar. Y él se despierta, pero impactado, porque dice, estuve conscientemente en ese lugar. Aunque él era escéptico a eso, dice, estuve conscientemente, y empezó a ver mariposas, colores, cantos, empezó a ver como muchas personas alegres y felices, un lugar que no podría ni describirlo porque era una belleza impresionante. Lo asombroso fue que se encontró con una chica de 19 años, rubia, de ojos azules, que le transmitió con la mente, porque en esa dimensión es impresionante, porque uno puede comunicarse de esa manera. Yo lo experimenté con el Señor también cuando yo lo vi en el año 97. Me transmitió de su... Yo pude entender lo que me estaba diciendo con solo que me miraba. Por eso me identifico con esto, porque él me decía, estoy contento con lo que estás haciendo, pero no es que me habló, sino me transmitió y yo lo entendí rápidamente. Y me acordé de este caso porque él dice que vio a esta chica, ¿verdad? Y le dijo, yo soy tu hermana. Y él se le quedó viendo como si yo nunca he tenido una hermana. ¿Por qué? Porque lo impactante es que él era un hijo adoptivo, no un hijo biológico
y él trató de averiguar si había tenido una hermana, pero nada, porque como era hijo adoptivo, lo habían adoptado y se asombra que en ese lugar, en ese paraíso, en ese lugar tan hermoso y bello en el cual estaba experimentando, apareció una hermana sonriéndose y esto y lo otro. Y él dijo, bueno, entonces hizo unas investigaciones y todo eso y nada. Lo bello es que a los 4 meses aproximadamente le escribieron una carta los padres biológicos con una foto de la hermana que había muerto a los 19 años. Y era idéntica a lo que él había visto en ese paraíso. Fíjate. Qué tremendo, dice él, que se estremeció cuando vio la foto, que era igualita y él no la conocía. Es decir, en vida nunca supo que tenía una hermana. Pero esa hermana había muerto a los 19 años y así de 19 años se le había presentado. Y hay muchas experiencias de gente que Dios le ha permitido que vaya y vuelva. Y algunos se han encontrado con sus madres, otros con sus padres. Y Dios ha permitido muchas cosas y muchas cosas semejantes a las que él pudo experimentar en ese paraíso, en ese lugar. Son las que uno puede ver en YouTube, los testimonios, y todo es semejante a lo que hay detrás del velo, detrás de la muerte. Entonces, lo más lindo es que esa experiencia, dice el doctor, le cambió la vida para siempre. ¿Por qué? Porque ahora él sabe que después de la muerte, la persona entra a un estado superior de conciencia y no como lo veía la neurología, la ciencia. No como lo veía él, porque él no lo veía, era escéptico, no creía que existía alma, sino que la gente alucinaba cuando estaba en ese estado. Y ahí el hombre empezó a investigar, se convirtió al Señor y todo eso. Y lógico, fue una revolución en el hospital, ¿verdad? Y en los científicos, porque botó todos los castillos que tenían realmente de lo que ellos habían estudiado. Lo más extraordinario es que la Biblia lo confirma. Confirma que cuando la persona muere, está consciente. Es curioso porque según la neurología se muere la conciencia con el cerebro, se pudre pues. Pero lo tremendo es que el alma también tiene memoria, el espíritu. Veamos este caso verdadero que relata el Señor, que le relató a los discípulos en Lucas capítulo 16. Es un relato que no es una parábola, sino que es una historia que está relatando el Señor de dos personajes, del rico y de Lázaro. En el capítulo 16 dice así el versículo 22. Y sucedió que murió el pobre, oiga, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note usted que cuando un hijo de Dios muere, ángeles vienen y lo custodian al lugar intermedio que va a estar. Eso es muy curioso. Porque así también cuando un inconverso muere, demonios son los que lo vienen a traer. Entonces, eso es para custodiar el alma, el espíritu. Por eso dijo el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir, cuando tú entras a esa esfera, a esa dimensión, ahí detrás del velo, hay otro mundo que te espera. Hay otro mundo que está ahí, según la palabra del Señor. Pero sigue. En el Hades
alzó sus ojos, estando en tormentos, está hablando del rico, y vio a Abraham, oiga, a lo lejos, y a Lázaro en su seno. ¿Notó? Wow, conocía la Biblia. Vio a Abraham. Tenía ojos el alma, ¿ya vio? Tenía un cerebro que pensaba bien conscientemente. Aparte dice el versículo 24, dice, gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Oyó eso? Mire, tenía memoria intacta. ¿Por qué? Porque reconocía a Lázaro y reconocía a Abraham. La pregunta, ¿cómo va a reconocer a Abraham si no había fotos? ¿Cómo lo va a reconocer? Mire el entendimiento que Dios pone en esa dimensión. Claro, este era un hijo. ¿Por qué? Porque después más adelante lo dice que lo vamos a ver. Pero me llama la atención también aquí porque tenía lengua. Porque podía hablar. Y usted sabe que cuando uno se muere, lo primero que le sacan es la lengua. Porque es la primera que se pudre. No, o mejor dicho, es la primera que se pudre cuando alguien muere. Pero note que tenía sed de agua también. Curioso, ¿no? Ahora, ahí por rema o por revelación podemos ver que cuando dice que tenía sed de agua, nosotros nos hemos preguntado, ¿no será que estaba pidiendo bautismo? Que no se había bautizado. Quizás no se había bautizado. Y estaba pidiendo como bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos deja ver que era un hijo. ¿Por qué le digo esto? Porque miren lo que dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, oiga, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él, oyó, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Si el rico no hubiera sido hijo de la simiente de Abraham, no le hubiera dicho hijo. Y Dios con Abraham hizo un pacto y le dijo que tu descendencia poseería la tierra. Y le dio un pacto de salvación para su descendencia. Si este no hubiera sido hijo, le he dicho, no, vos no sos mi hijo, tranquilo, no hay problema. Pero impacta eso porque también podemos ver de que hay hijos que van a ir a perfeccionamiento porque no se fueron bien de esta tierra. Note usted que estaba también en agonía, dice. Es decir, estaba sintiendo la angustia, es decir, el periodo de transición entre la vida y la muerte. Cuando alguien está en agonía, está entre la vida y la muerte. Así es cuando está alguien en agonía. Por eso en la agonía hemos dicho, y vamos a hablar la próxima vez, en la agonía es donde se salva más gente que en vida. Porque en la agonía se arrepienten muchas personas. Porque hermano, es una forma que Dios usa para salvar. Versículo 26 dice, y además de todo esto, le dice Abraham, hay un gran abismo puesto entre vosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ¿oyó? Y tampoco nadie puede cruzar de ahí a nosotros. Note que le estaba hablando no solo al rico. Habían otros que estaban ahí, según lo que dice el versículo, ¿oyó? ¿Ya lo vio usted?
¿Ah? Entre nosotros y vosotros. Había más que estaban ahí. Wow, ¿no? Esto, hermano, nos habla de depósitos. Nos habla de cárceles de almas. Por eso las puertas, dice la Biblia, del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Quiere decir que hay puertas, diferentes tipos, ¿no? Como en una cárcel, que hay diferentes tipos de delitos y cada uno es puesto conforme al delito que ha cometido. Así es allá abajo, ¿verdad? Como en el infierno mismo, cuando inauguren el lago de fuego, dice la Biblia que cada uno será juzgado conforme a sus obras, pero en el mismo lugar. Entonces, cuando tú mueres, la vida no se acaba como muchos científicos creen. Ahora muchos de ellos ya no creen mucho por lo que le sucedió a este tremendo hombre de Dios ahora, ¿no? Otros, para aliviar la conciencia a la gente, creen que vuelven a reencarnar en otras personas o que vuelven a reencarnar en animales. Fíjese. Y especialmente en las ratas. Es increíble. En India hay un templo, y uno puede ver también en YouTube, si quiere. Hay un templo en donde las ratas son veneradas. Es decir, cuando muere alguien, va a ese templo y nace una rata y piensa que en esa rata está reencarnando el que acaba de morir. Imagínense. Y está un templo, Dios mío, impresionante templo, hermano. El que mata a una rata, Dios mío, está como sentenciado. Usted sabe que ahí van la gente y toma la leche con las ratas, se mira literalmente. Y las ratas, pero miles de ratas en los púlpitos. Y cada rata que nace es porque alguien murió y alguien está reencarnando ahí. Imaginen lo tremendo que es eso. Otros dicen que el infierno y el cielo se vive aquí, por eso cuando mueres se termina todo. ¡Hala, qué bonito sería! Comamos y bebamos para y mañana moriremos, dice Pablo. Como aquel gran asesino que dijo, un asesino dijo, uno de esos tremendos de los asesinos del pasado, del siglo pasado, dijo: quiero que me quemen, quiero que me hagan cenizas y quiero que repartan mis cenizas sobre todo el mar para que Dios no me encuentre. Qué tremendo. Y la Biblia dice que aunque te vayas al cielo y te vayas debajo de la tierra o en los mares, ahí estoy yo. Porque no es cuestión de este cuerpo, porque este cuerpo va a perecer y va a volver al polvo. Pero el alma y el espíritu no. Ese está, hermano, vivo porque es eterno. Y después va a recibir un cuerpo para ser juzgado, para que eternamente pueda vivir y pueda estar sintiendo como se siente aquí en la tierra. Solo que el cuerpo va a ser algo especial, algo que no se va a desintegrar como este cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú mueres, la vida no se acaba, sino que realmente es cuando empieza el hombre a vivir. Entonces, lo ridículo de todos estos que piensan así es que todos estos son principios erróneos, porque la Biblia dice lo contrario. Aparte hay ejemplos. Aparte, la ciencia está discutiendo hoy por todos los casos de personas que han muerto y han vuelto a vivir, que hay un estado físico y un estado espiritual. Eso lo están descubriendo a medida que avanza la ciencia y a medida de los casos que hay. Pero hay un montón de casos. Estuve viendo unos casos yo de gente que ha vuelto otra vuelta a vivir, y hermano, y es semejante a todo lo que realmente experimentó este doctor. Algo curioso que me puso a pensar a mí. Esto es para pensar, y piénselo usted también.
si la muerte fuera el final, ¿por qué muchas personas antes de morir entran a una reflexión de querer pedir perdón? No sé si a usted le ha pasado. Yo como pastor, como he visto muchos que mueren y me han llamado justo en el momento que ya están para partir, o ya están en el hospital, o están agonizando, o Dios a muchos de ellos que he visto yo partir, muchos de ellos les da unos días para que uno pueda ir al hospital. Bueno, acabamos de despedir a una hace una semana atrás, por ejemplo, y una de las cosas y una particularidad que he visto en otros que he tenido, me han escrito cartas, en otros, la misma característica de pedir perdón. Y me puse a pensar en eso cuando estaba estudiando este tema, y se me vino a la mente, digo, ¡hala, qué tremendo! Es cierto. La gente entra a una reflexión y a todos le pide perdón. Entonces me preguntaba yo, ¿por qué? Entonces el Señor me hacía ver, y como que el Espíritu Santo, o decía yo, ¿será que el Espíritu Santo les pone eso en su corazón? Y yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y ahí me llevó al pasaje el Señor, si tú no perdonas las ofensas de los demás, tampoco tu Padre te perdonará a ti. Mire qué tremendo. Es decir, como que el Señor le pone así, pedir perdón, porque así el Espíritu Santo no, y así el Padre te va a perdonar para que entres al paraíso. Porque si no, ¿para qué pedir perdón? Sí, de todos modos me voy. Claro, el impío, el hijo del diablo, lógicamente se va con el odio, se va con todo y va peor todavía. Pero siempre los hijos de Dios que yo he visto partir, y me llamó la atención eso, siempre lo hacen así. Qué tremendo, ¿no? Es como que hasta el último minuto la misericordia de Dios para que te vaya bien de esta tierra hace eso. Ahora, ¿qué sería? Sigamos acá. Ahí en Mateo 6, del 14 al 15 dice, si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. Entonces, por eso le dije eso. Ahora, ¿qué sería en síntesis la muerte? Sería la pregunta. ¿Qué sería? La muerte es el fin de un ciclo biológico para comenzar una nueva vida real, multidimensional. Porque la verdadera vida real no es esta. Esta es 70 a 80 años los más robustos. A veces unos 90, otros más. Y mueren. Pero de ahí hay que pasar a una nueva vida real, multidimensional, como cuando sueñas. En otras palabras, es una vida más plena de la que vivimos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se tiene una comprensión de las cosas diferentemente. ¿Comprendes, hermano, otras cosas en otra dimensión? Como ve el rico y Lázaro. El rico estaba en otra dimensión, tenía otro pensamiento dimensional, porque conocía a Abraham, o porque sabía que cuando alguien moría iba al seno de Abraham. Tenía que haber conocido la Biblia para poder deducir eso, ¿o no? ¿Por qué le digo esto? Porque en la tierra estamos muy limitados. Pero fuera de la tierra, es decir, en la dimensión espiritual, es superior. Aparte, fuera de la tierra, tenemos otra idea o manera de entender ciertas cosas, porque pasamos de una dimensión a otra dimensión. Por eso aquí entendemos de una manera y allá entendemos de otra manera, porque es como que nos elevan el conocimiento que teníamos, porque cuando cayó Adán en la caída se perdieron sentidos. Y es como que cuando volvemos a la otra dimensión se recuperan sentidos.
Como Adán podía entender a los animales, platicar con los animales y otras cosas que tenía, ¿verdad? Adán, y cuando él peca y lo bajan, como que hemos dicho en alguna oportunidad, que es, pensando en voz alta, que es como que perdió otros 5 sentidos, porque 10 en la Biblia es un número completo. Por eso deducimos que 10 es número completo. Es decir, como que nos hicieron incompletos porque el pecado llevó a que perdiéramos los sentidos. Porque, hermano, Adán le puso nombre a todos los animales. Increíblemente, ¿cómo hizo, no? Para ir al mar. ¿Será que podía, hermano, meterse al mar y no ahogarse? Porque después que cayó, se convirtió en una persona respiradora. Es decir, no, perdón, después que cuando fue criado, mejor dicho, fue criado con todo, cuerpo, alma y espíritu, pero estaba inerte. Cuando Dios sopló, entonces volvió a la vida. Pero ¿cómo era? Uno puede pensar. Adán en perfección, que no le afectaba ver a su mujer desnuda, por ejemplo. Pero después cuando ya peca, entonces ya se asombra y se cubre. Porque en perfección no solía tener esa bajeza. Tremendo, ¿no? Cuando uno pues empieza a pensar en muchas cosas de estas. Entonces, ahí en la otra dimensión tenés una vida más plena, ¿verdad?, que en la tierra, porque se tiene una comprensión de las cosas diferentemente. Entonces, la ciencia también ha descubierto y dice que en la física, perdón, vamos a ver, me voy a ubicar mejor. Fuera de la tierra tenemos otra idea, le estaba diciendo, o manera de entender ciertas cosas, porque pasamos de una dimensión a otra. Aparte, la ciencia de la física, ahí está, han demostrado que existen otras dimensiones y que el tiempo en la tierra es distinto que en los cielos. ¿Me entiendes? Porque eso es verdad. Es distinto, incluso el proyectarse es distinto. El doctor Evan Alexander, neurocientífico, que le estaba diciendo del testimonio, dijo para él mismo: fue difícil aceptar que hay un alma, pero lo hay. Dijo, yo lo experimenté. Yo lo experimenté, porque aparte de eso, cuando la persona está y es despegada del cuerpo en el estado de la muerte, él puede oír, o en el estado de coma, puede oír todo lo que está alrededor o cómo están hablando. Pero los que están ahí con él no miran ese momento, sino que ellos discuten, pero no puede proyectarse hacia afuera, ni aquellos pueden verlo. Y eso yo lo experimenté en una de mis experiencias que he tenido de salirme del cuerpo. O una vez en un sueño experimenté cómo es morir, por ejemplo. Recuerdo yo que estaba predicándole a mi primo, y este primo no me hacía caso. Y de repente frente a él yo me muero, ¿verdad? Y de repente cuando me muero salí del cuerpo, el alma sale del cuerpo y me veo y me paro yo frente a mi cuerpo igualito, un clon. Y mi primo me decía, ahora predicame. Y yo decía, ¿ahora para qué te voy a predicar? Si fregado, si ahora cuando yo te predicaba no quería, decía yo en mi hablar, ¿va? Y lo miraba y decía, predicame, Franklin, ahora sí. Y yo recuerdo que él no me veía, pero yo sí veía todo el movimiento que estaba sucediendo en la tierra. Y es lo mismo que muchos
que han tenido experiencias en el estado de coma, también han experimentado eso. Oyen a los médicos, oyen cómo lloran, oyen cómo discuten, oyen todo. Pero no pueden mirarlos a ellos porque ya entraron a otra dimensión. Y eso es lo que este médico descubrió. Él dice, fue difícil porque yo estudiaba, dice, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor átomo. Mire qué tremendos tipos, ¿no? Pero es un cabezón de esos tremendos. ¿Ah? Y Dios le permitió ver todo eso para demostrarle que la ciencia y la vida espiritual tienen que ir a la par. Por eso dijo el doctor, Evan Alexander, ahora tengo la seguridad, y esto me impacta a mí. Dijo, ahora tengo la seguridad que la ciencia y la vida espiritual van de la mano. ¿Por qué? Él dijo, porque solo así podemos dar una respuesta certera y verdadera. Porque si solo nos manejamos con la ciencia en lo natural, entonces vamos a creer que no hay Dios. Por lo elevado que es la ciencia hoy. La ciencia es impresionante, hermano. Pero yo creo que Dios permite este tipo de conversiones de gente cabezona en el ámbito natural para que se dé cuenta que sin la vida espiritual, sin Dios, no son nada. Porque Dios en su palabra lo tiene escrito todo esto. Eso sí, eso es lo que dijo este doctor. Entonces todo esto nos deja o nos demuestra que la Biblia es certera. ¿Por qué? Porque en ella podemos ver la ruta del cuerpo, del alma y del espíritu cuando un hombre muere. La Biblia nos lo demuestra claramente. Y por eso ahora con este montón de experiencias que uno puede ver, observar en todo el mundo, pero cientos de experiencias, no es que es una experiencia nada más, pero hay experiencias ahora en YouTube, testimonios impactantes, hermano, que el Señor permite, porque lo permite para confirmar su palabra. Y para darnos la seguridad a nosotros y la esperanza a que un día estaremos nosotros con el Señor. Y cuando uno conoce esto, dice, Dios mío, qué tremendo, Señor. Dan ganas de morirse. Pero todavía no hay que irse, ¿verdad? Pero lo que trato de decir es de que, hermano, nosotros vamos para allá. Es que eso es lo más maravilloso que yo he estado viendo ahora, hermano. Por ejemplo, mire, el cuerpo, ¿verdad? Cuando muere, vuelve al polvo. Polvo eres y al polvo te convertirás. Pero va para ahí y es enterrado para que espere la resurrección. Ahí es enterrado el cuerpo. El alma, a la luz de la Biblia, se va al Seol o se va al Hades. Ahí hay cárceles, lugares intermedios, y el hombre va a tormentos si es que muere sin Cristo. Si el alma es justa, se va al paraíso, ¿verdad? Donde estaba Lázaro. Y si este justo se fue bajo juicio, va a un lugar para perfeccionarle el alma y el espíritu, que va a otro lado, ya lo vamos a ver. Pero el alma, como el del rico, estaba siendo perfeccionada en un lugar del Hades, porque el Hades es como una ciudad debajo de la tierra, en donde hay, hermano, como dice ahí, ¿verdad? En la experiencia de Lázaro el rico, que había una cima que no podía ni pasar uno para este lado ni el otro para el otro lado.
había un abismo, ¿verdad? Entonces cuando muere el alma justa, va al paraíso o a un lugar en donde van a tratar lo que se le llama un lugar intermedio, que después vamos a ver, o ya lo hemos visto también. Ahora, si el alma es de un pecador, este pecador se va a tormentos, a un lugar intermedio antes de que inauguren el lago de fuego, en donde va a ser el lugar definitivo, ya lo vamos a ver. Pero, ¿por qué le digo todo esto? Porque ahí en Pedro podemos ver una luz, en primera de Pedro 4, vemos una luz tremenda que dice así, primera de Pedro 4 del 17 al 18. Mire cómo dice, primera de Pedro 4, 17 al 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, oiga, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Oyó usted ahí? 3 grupos de almas que serán tratados en diferentes lugares. ¿Qué será del justo? Oiga, si el justo con dificultad se salva, 1. ¿Qué será del impío? 2. El impío es porque una vez fue pío, es decir, un cristiano. Habla de eso. ¿Y dónde parará el pecador? 3. Note que ahí está bien claro. Está hablando, pero perfectamente, de grupos, porque unos que se van de esta tierra se van bajo juicio, como Ananías y Zafira, como, vamos a ver, Ananías y Zafira que se fueron así, como el ladrón de la cruz, del Calvario, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué será del espíritu? Del espíritu humano. Y esto es tremendo porque es bien complejo. Primero, debemos de entender que hay un espíritu humano y está el espíritu de vida que Dios da para que el hombre pueda respirar. Para que el hombre pueda respirar, tiene un espíritu de vida. Por eso Eclesiastés nos confirma eso cuando dice así, Eclesiastés 12, versículo 7, 12:7 dice así. Entonces volverá al polvo, está hablando cuando muere, repito, entonces volverá al polvo, a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Oyó? Cuando dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, nos habla del espíritu de vida que mantiene al cuerpo integral, vivo. Ese es el espíritu de vida. Ese es el ejemplo que le trataba de decir yo al principio, que cuando crían a Adán, ¿verdad? Lo crían a Adán, él tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero mientras no tenía el aliento de Dios, el espíritu de vida estaba inerte. Pero cuando le dieron el espíritu de vida, entonces volvió en sí. Entonces cuando dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, nos habla del espíritu de vida que mantiene el cuerpo humano de todos los seres, sean buenos o malos, los mantiene vivos. Y Santiago también, 2:26, le leo para complementar este versículo, 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Oyó? El cuerpo sin espíritu está muerto. Pero habla del espíritu de vida. ¿Me entiendes? Esto nos transmite que hay un espíritu de vida. Por eso la Biblia, la NTV dice,
así como el cuerpo sin aliento está muerto, note, así como el cuerpo sin aliento, ahí en este pasaje de Santiago 2:26, esa Biblia nos aclara mejor, la NTV, dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así la fe sin obras es muerta. Entonces, podemos decir que el espíritu de vida se traduce también como, en otra versión se traduce como respiración. En algunas versiones, ¿por qué? Porque el cuerpo sin respiración muere. Es decir, sin aliento. Por eso aliento y espíritu se usan instintivamente en la Biblia. Que esto es para que usted entienda que hay un espíritu de vida y hay un espíritu humano, ¿verdad? Por eso Job lo confirma mejor cuando habla ya Job capítulo 27, hablando Job de esto, dice Job así, Job capítulo 27 del 3 al 4. Porque mientras haya vida en mí, oiga, y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. ¿Notó? Ahí lo pone de una vez. Esto es para entender que hay un espíritu de vida. Aparte en Génesis 2:7 también dice así, para darle más enfoque a esto que le estoy diciendo. 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, oiga, y sopló en su nariz el aliento, espíritu, quiere decir eso, de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Oyó? Ahí está, mire. Fue el hombre un ser viviente. Otras dicen un alma viviente, pero está mejor un ser viviente, porque primero era alma viviente y ahora es un ser viviente, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano muere, el espíritu de vida, el que lo hace respirar en la tierra, vuelve a Dios que lo dio, porque Dios es vida. Entonces vuelve a su lugar correspondiente. Y esto es para todos los seres humanos. Cuando un ser humano deja de respirar, eso que le dio vida para que viviera en la tierra, vuelve a Dios que lo dio, pero su espíritu y su alma tiene que ir a ser juzgado a otro lado. Su cuerpo por lógica ya muere porque está destinado a la tierra, pero su alma y su espíritu están vivos. Eso sí, su espíritu y su alma serán tratados después de la muerte con una conciencia intacta, como la experiencia acá, hermano, de Lázaro y el rico. Mire, la experiencia de Lázaro y el rico y del rico es una historia, no es una parábola. ¿Por qué? Porque ninguna parábola se usa o aparecen nombres propios. Cuando uno estudia las parábolas, usted no mira que hay nombres propios que se mencionan. Se dicen historias de otro tipo, pero no nombres propios como lo usó acá en esta experiencia que vivió el rico y Lázaro, porque él está conociendo a la persona y también las personas están conociéndolo a él. Es tremendo. Ahora, ¿dónde va el espíritu humano cuando un cristiano muere entonces? Sería la pregunta. Mire, la Biblia registra que el espíritu de un justo va a un lugar de los cielos, unos a ser perfeccionados. ¿Por qué le digo esto? Porque mire cómo dice la Biblia, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer para ir dándole los detalles. Mire qué tremendo. Hebreos 12, vamos a ver del 22 al 23. Mire cómo dice. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos
en los cielos, y a Dios el juez de todos, y oiga, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y al espíritu de los justos hechos ya perfectos. Quiere decir que va a haber una perfección de espíritus. Si usted nota aquí, se nombra la Jerusalén celestial que está en una región de los cielos. Allá arriba hay una región, hay una ciudad, por ponerlo así, un planeta que va a bajar que va a bajar al final del Apocalipsis. Usted puede ver que Juan está mirando una Jerusalén que baja del cielo, en donde podemos ver nosotros allí, hermano, podemos ver en esta Jerusalén que hay ángeles, dice acá. Hay una iglesia, dice, de los primogénitos. Yo ahí me detuve y dije, una iglesia de los primogénitos. ¿No será que habla de la iglesia novia de Cristo? ¿Por qué? Porque también están los espíritus de los justos que los perfeccionaron después de la muerte. Os habéis acercado, dice, al monte Sión, a miriadas de ángeles, y ahí lo lee usted, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Wow. Entonces esto nos deja ver que hay espíritus de justos que son enviados a la Jerusalén celestial, que es nuestra patria. Por eso nosotros somos embajadores de esa patria. Dice que nosotros somos embajadores de Cristo, según de Corintios 5:20. Aparte, en la muerte de Esteban, podemos ver cómo su espíritu fue recibido por el Hijo y el Padre. ¿Se acuerdan cuando estaban apedreando a Esteban? Lo apedreaban, hermano, y él miraba al Padre y al Hijo. Ahí, o leámoslo para ponerle más salsa a esto. En Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Oyó? Note que el espíritu lo recibía arriba. Recibe mi espíritu. Wow. Bueno, termino por ahora. Pero por ahora hemos visto también lugares intermedios de almas y espíritus. Que aquí en un lugar vamos a ver de todo, pero hoy hemos visto que hay lugar intermedio para el alma y para el espíritu. Lo impresionante es que llegará el momento, el día, que todos, salvos y no salvos, terminarán en un lugar definitivo, eterno. Porque recuerden que por ahora almas y espíritus van a un lugar debajo de la tierra, y en este caso el espíritu va a la Jerusalén, y algunos van a ser perfeccionados allá. Lógicamente, cuando se ha restaurado todo, ¿verdad? Se une el espíritu del hombre y el alma juntas, y luego le ponen el cuerpo eterno definitivo para que dure toda la eternidad. Esto ya es para los inconversos y para los cristianos. Es decir, unos para que sufran y sientan en un cuerpo el dolor, y otros sientan en un cuerpo la felicidad eternamente. Entonces hay un lugar en donde cuando ya se termine todo el rollo y se cumpla la palabra profética y se vayan a los juicios totales y definitivos, entonces cada uno tendrá su lugar definitivo. Por ejemplo, vamos a ver, la novia de Cristo irá para el paraíso de Dios. El paraíso de Dios está en el séptimo cielo, allá donde nadie ha ido, nadie ha bajado del cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, dice que es Cristo. A ese paraíso nadie va a ir, nadie ha ido, pero cuando ya vaya a ser todo definitivo para entrar a la eternidad, entonces
la iglesia novia, según lo que por revelación podemos ver, ella es la que va para ahí. El paraíso de Dios está en Apocalipsis 2:7, que dice así. Leamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Oyó? Entonces, para ahí va la novia. Segundo, todos los salvos de todos los tiempos, Génesis, Apocalipsis, irán juntos con Israel al reino prometido para ellos aquí en la tierra. Ahí levantan a todos los salvos. Y el lugar definitivo es la tierra, para que vivan eternamente y para siempre. Los que no son novia, esos van a ir a la tierra, ¿verdad? Porque unos son del polvo celeste. Por eso dijo el Señor que uno es del polvo celeste, que es el segundo Adán, Cristo, ¿verdad? Y de ahí somos la iglesia. Y los terrestres son del polvo de Adán, el primer Adán, que vivirán eternamente en la tierra. Unos son, como le dijo Abraham, tu descendencia será como la arena a la orilla del mar, ¿verdad? Israel y todos los salvos eternamente, y como las estrellas del firmamento, que ahí entra la iglesia novia de Cristo. ¿Me entiende? Está bien claro. Entonces, el tercer lugar definitivo será para los perdidos. Y para los perdidos es el lago de fuego, que ahí lo menciona. Vamos a leerlo. En el capítulo 20, del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Oiga, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Oyó eso usted? La pregunta aquí sería: ¿dónde va a ir a parar usted que me está mirando para pasar la eternidad? ¿A dónde vamos a ir a parar? Claro, si usted ya recibió a Cristo, ya tiene el boleto, ya tiene el lugar. No hay, no hay cómo perderse, porque ya está anotado. Ya lo anotaron, si es que usted recibió a Cristo. Ahora, el lugar donde va a ir, bueno, va a depender de usted. Cuánto se someta, cuánto se da, cuánto quiere intimar con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un paraíso y un lugar de tormento para almas debajo de la tierra dado por Cristo. Hay un paraíso porque allá cuando el que moría en el Antiguo Testamento iba al seno de Abraham, pero ahora Cristo tomó ese lugar y lo hizo paraíso para él. Entonces hay un paraíso debajo de la tierra y hay lugares de tormento mientras se espera ir al lago de fuego, que es un prototipo del infierno, ¿verdad? Porque los que se fueron tienen que esperar la iglesia de Cristo, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y los perdidos tienen que esperar el juicio allá en el trono blanco, cuando sean juzgados todos y ahí fueran lanzados al lago de fuego. Pero también hay un paraíso del Espíritu Santo, le llamamos, en los cielos, donde se reciben los espíritus de los justos. Y también lo podemos llamar donde se reciben aquellos que se van sin ver la muerte, como Elías, como Enoc,
que son los más claros en la Biblia, pero hay un montón que se han ido sin ver muerte en la tierra y han sido llevados a ese paraíso. Pero también, ¿verdad? Hay un paraíso del Padre donde va a ir la novia de Cristo. Entonces, yo termino con el llamado de Dios para este tiempo, para aquellos que no tienen a Cristo. El llamado de Dios es Isaías 55 del 6 al 7, que dice, yo termino con esto. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvanse al Señor, que es, dice, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. Qué lindo, este es el tiempo. Por eso usted que nos está viendo, usted que está ahí, que no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador, esta es la oportunidad. Porque todos, de alguna o de otra manera, vamos a partir de esta tierra. Todos. No hay escapatoria. De eso no han descubierto nada los científicos. De eso nadie se salva. Porque un día estaremos ahí. Y usted que está viéndonos, esta es la oportunidad más grande. Si usted quiere recibir a Cristo, recíbalo ahí y escape, anótese, porque muy pronto nos estaremos encontrando con el Señor. Quizás hoy, quizás mañana, quizás en un año, de seguro, o muchos años más, pero un día vas a tener que partir de esta tierra y vas a tener que estar frente a Él. Y ojalá que lo hagas arrepentido hoy, que es la oportunidad, porque la oportunidad es en la tierra. Después que pases al otro lado, ya no se podrá. Por eso yo te digo hoy, si quieres recibir a Cristo, solo tiene que arrepentirse. Decirle, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón, quiero ser una nueva criatura. Y ténganlo por seguro que el Señor va a obrar y lo va a hacer. Si quieres reconciliarte con Dios para no ir a un lugar de intermedio, reconcíliate hoy. Hoy es el tiempo para que puedas así escapar de los juicios correctivos. Entonces, esa es la oportunidad que tiene Dios. Vamos a orar para que Dios pueda glorificarse. Padre, venimos delante de tu presencia, venimos orando por cada uno de aquellos que nos está viendo, de aquellos que están allí, Señor. Te pedimos que te glorifiques, que perdones sus pecados, que borres sus rebeliones, que entres a sus corazones, Señor, y ahora puedan escapar de lo que viene, Padre, de lo que está escrito en tu palabra, de lo que la ciencia misma también ha testificado. Te pido que te glorifiques, Señor, y perdone los pecados de aquellos que están arrepintiéndose en este momento. También de aquellos que están reconciliando, Padre, y afirmándose. Ahora mismo también perdónalos delante de tu presencia. Y en el nombre poderoso de Cristo, tú puedas glorificarte en ellos. Para la gloria de tu nombre, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.